Buenos días. Esta mañana estamos en este espacio de diálogos virtuales de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música y arte que nos cautivan, y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconocen en el Ecuador entero. Hoy, regocijados con este segmento virtual de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, donde contamos con la presencia de personas, hombres y mujeres oriundos de Calceta y de los cantones aledaños, y de todos aquellos que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia. Esta mañana estaremos dialogando con un conocido personaje nuestro. Él fue el primer personero municipal cuando se regresó a la democracia en el año de 1979. Cumplió honrosamente su periodo y conoce de algunos temas inherentes a la historia de Calceta por haber participado directamente en algunos hechos significativos y relevantes. Me refiero a José Rolando Mendoza Vélez, con quien conversaremos en breves minutos, porque debemos decir que contamos con la compañía de Marta Chávez Palacios, nuestra directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, a quien le damos nuestro saludo de bienvenida. Buenos días, estimada Marta. Su micrófono, Marta, por favor. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, creador de Cita con la Memoria. Gracias, San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo, vivida ayer y sentida hoy. Nos encontramos en la provincia de Manabí, Cantón Bolívar, Parroquia Calceta. Cita con la Memoria del Cantón Bolívar representa un libro abierto en las redes sociales, en donde recuperamos la memoria histórica, personajes y aconteceres que un día fueron vivencias inefables y que hoy se reactivan al socaire del recuerdo perdurable, ya que por medio de diferentes diálogos sabremos qué pasó y cómo hemos ido avanzando. Esta mañana damos la bienvenida a un reconocido personaje oriundo de Calceta. Él es el doctor Rolando Mendoza Vélez, con quien dialogaremos de una época que con el tiempo no muere, sino que se fortalece. Bienvenido, doctor. Buenos días, estimado José Rolando Mendoza Vélez. Estamos gustosos y honrados de tenerte aquí en este espacio de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, Ramiro, Martita, mucho gusto. Aquí estamos precisamente para conversar sobre esos temas, son temas que yo pienso que a todos nos encantan, ¿no? Porque nos hace recordar épocas pasadas, pero que son importantísimos, tanto en el desarrollo de nuestra ciudad como en nuestra propia experiencia personal, ¿no? Así que, ¿qué te digo? Con mucho gusto, yo estoy aquí para participar, o sea, para contar tanto mis vivencias, mis propias vivencias, y tanto los acontecimientos que pudieron ocurrir en esa época, ¿no? Y te voy a empezar contando, porque efectivamente en esa década del año 60 hacia adelante, pues yo apenas tenía 11 años de edad, y lo que viene a mi memoria son precisamente cómo éramos en ese tiempo, cómo era Calceta, cómo era nuestra manera de divertirnos y de apreciar. Para nosotros el río era vital, porque desde muy pequeños nosotros aprendíamos a nadar, y lo que es la diversión mayor en el tiempo de la escolaridad era fugarnos para irnos al río, ¿no? Entonces, en esa etapa, que era etapa todavía de mi niñez, hubieron acontecimientos significativos porque ya había ciertos medios de comunicación. Si en verdad eran distantes, eran demorados, pero ya había comunicación con la capital, que siempre fue Portoviejo. Entonces, ¿qué te digo? Lo que ocurría a nivel provincial, también nosotros, a ellos también nosotros estábamos integrados, porque
hubieron acontecimientos, hubo una sequía. Nuestro río en el año 63, en ese paso del 62 al 63, se secó. Lo que nunca había ocurrido. Fue un acontecimiento impactante porque se secó el río Carrizal sin que hubiese represas ni nada. Eso obligó a las primeras iniciativas de hacer los tapes, así se conocían, con ese nombre se conocían los tapes en el río Carrizal, porque empezó a escasear el agua, el río se secó, la costumbre que teníamos de acarrear agua para el uso doméstico, porque nosotros en ese tiempo todavía no había servicio de agua potable, y habían los que conocíamos como los aguateros, que eran ciudadanos que se dedicaban a llevar el agua desde el río hasta las distintas casas que había en ese tiempo, en burros y en barriles. Entonces, ese año no lo vamos a olvidar nada más porque fue el año que se secó el río Carrizal. Y entonces hubo necesidad, los proveedores de agua hacían pozos en el lecho del río, en el cauce del río, para de ahí abastecer. Entonces tenían que sacarse de pozo. Ese año se secó el río Carrizal. Ese año coincide con la rebelión de Manabí por el problema del agua, porque fue una sequía generalizada y origina y crea como alternativa de solución en ese tiempo el CRM, el Centro de Rehabilitación de Manabí. Y entonces hubo un paro que fue general y todos los pueblos de Manabí lo respetaron. Entonces la gente se aprovisionó para poder mantener ese paro, porque en ese tiempo hacer un paro no era una cuestión tan sencilla. Había que colaborar de tal forma de que la gente tenía que estar preparada para poder subsistir en esos días en que no había comercio, no había movimiento de nada, era un paro total. Y ese paro dio sus resultados. En ese tiempo pues, se propusieron ya las ideas de crear organizaciones para rehabilitar, por eso se llamó Centro de Rehabilitación de Manabí, porque teníamos nosotros que superar esa etapa, una etapa en la cual la gente migró, el campo empezó a despoblarse, por eso es que con el pasar de los años, tú te fuiste cuando visitaste otras provincias, por ejemplo, Guayas o Pichincha, tú te encuentras personas que las conociste en tu tierra. O sea, eran oriundas de acá, se fueron al Carmen, se fueron a Quinimbé, a Esmeraldas, a Guayas. Y por eso es que cuando viajamos a algunas de estas provincias, nos encontramos con gente que conocimos, que fueron nuestros amigos. Y la gente recuerda con nostalgia todos esos tiempos. Allí hubieron muchos acontecimientos de tipo social, como tú planteas, de lo bello que era ese tiempo todavía. Las damas a la iglesia iban, como tú bien referiste en el Así es, preámbulo. Rolando. Hay algo bastante interesante en lo que acabas de mencionar, que es la existencia del CRM producto de ese paro que se dio en julio de 1962, que se denominó Proyecto Manabí, que fue liderado por el Sindicato Provincial de Choferes a la cabeza Sixto Américo Guillén y por la Confederación Obrera Provincial de Manabí, que reunía a todas las organizaciones sindicales en esos tiempos, artesanos, sindicalistas, bueno, organizaciones populares, barriales, campesinas, que se aglutinaban alrededor de la Confederación Obrera. Estas dos grandes instituciones en sus momentos que hicieron posible que en base a esa jornada, sobre la base de esa jornada cívica, el gobierno atendiera a Manabí con la creación del Centro de Rehabilitación de Manabí, que se dio casi inmediatamente y que llevó tanto bien y brindó tanto beneficio a toda la provincia de Manabí. Calceta no estuvo exento de esto, no solamente no estuvo exento de su participación y de las angustias que vivía producto de la sequía. Son sequías cíclicas, pero en ese tiempo mucho más agudizadas. Manabí se quedó sin agua, no habían fuentes de trabajo. La economía se encontraba completamente deprimida y la gente abandonaba el campo. Tú señalas algo muy importante, ese espacio de migración que se dio de la gente del campo hacia la ciudad, donde empiezan a formarse
los cinturones de miseria, como después se les conoció, o los barrios periféricos o suburbanos, donde no existía ninguna obra social, ninguna obra que permitiera una vida digna. No habían aguas potables, no había nada, no había luz, no había alcantarillado, no había nada en esos tiempos en Manabí. Y esa migración lo que hizo fue aumentar mucho más las condiciones de salud, las condiciones de miseria en las ciudades, al despoblarse el campo. Aunque otros corrieron hacia el exterior, su punto de partida fue Estados Unidos. Sí, claro, hubo mucha gente que fue a Estados Unidos, igual en Estados Unidos encuentra manavitas por todos lados. Pero te digo que lo que chocaba en esos años como dos realidades distintas era que el comercio nuestro a través del ferrocarril, que fue un factor de desarrollo que vino en el tiempo de la Revolución Alfarista, que fue también definitivo, porque ese hecho de integrar Chone, Canuto, Calceta y hasta Bahía. Bahía era el puerto de mayor importancia. No te olvides que, por ejemplo, el puerto de Manta es en Montecristi y se empezó a desarrollar muchos años después. Manta se cantonizó recién en 1923, creo. O 22, no estoy completamente seguro, pero el puerto era Bahía. Y la línea férrea, que también hubo, tú sabes perfectamente que hubo también allá de Santana hasta Manta, pero esa visión de esa época liberal, guiada por Alfaro, digamos así directamente, hace que nuestro pueblo se desarrollara en el aspecto comercial, en el aspecto productivo, porque eran los puertos por donde nosotros sacábamos ya. Y Manabí era una provincia que aportaba el erario nacional, después de que hemos revisado la historia con muchísima cantidad de producción en esos años. Pero ya al año 1960, tú bien dices, éramos relegados en los aspectos sociales, de salud, educación y todas esas cosas. Y la única medio de comunicación, por eso nosotros en parte en el desarrollo educativo de esos años, del inicio del siglo, estábamos muy ligados a Chone. Nuestra vida era Chone, Canuto, Calceta, Tosagua y Bahía de Caracas. Y las nociones de educación que ya venían mucho más antes, pues estaban en esa época, antes de la Revolución Liberal, estaban referidas solamente al clero. Y tú sabes perfectamente por la historia que todas ya la hemos revisado, que había pues una predominancia de la educación católica porque eran los que se dedicaban a educar. Recién después de la Revolución de Faro que empiezan a aparecer ya las entidades, las escuelas, la preparación laica, si se quiere. Entonces, fíjate que hasta los años 60 todavía no llegaban esos aspectos. Nosotros no teníamos ni siquiera un colegio. Había dos escuelas importantes en los años 60, que eran la Escuela Bolívar. Antes tenía otro nombre, pero en ese tiempo era la Escuela Bolívar y la Escuela José de San Martín. La Escuela José de San Martín yo hice mi educación primaria, parte de la educación primaria, porque al final mis padres en ese tiempo me cambiaron a un colegio religioso. Y después, igual que yo, muchísima gente, muchísimos profesionales que hay en Manabí, que hay en todo el país, tuvimos que para poder ir a la secundaria, unos migraban a Chone, porque había el normal Eugenio Espejo de Chone, otros al colegio Eloy Alfaro de Bahía de Caracas, los que tenían un poco más de recursos, obviamente, y otros que nos fuimos a educar a Puerto Viejo. Me gradué en el colegio Cristo Rey en el año 78, de bachiller, en el año 70, perdón, en el 78 me gradué de medio. Pero eso era el problema, la juventud tenía que buscar esos mecanismos para poder seguirse educando. Y en esa década, en la parte de educación, ocurrió también otro hecho relevante. Se creó el primer colegio fiscal, que fue el colegio IES, todavía el Colegio Nacional 13 de Octubre. Antes lo que había era la educación religiosa particular. Es decir, que la influencia de la Iglesia Católica fue fundamental y fue básica en Calceta. Mantenía un estado de cosas, mantenía un orden predeterminado. Sí, El pensamiento liberal prácticamente
pugnaba profundamente con esta posición de la Iglesia. De allí es que podríamos considerar el hecho de que para esa década de los 60, los partidos políticos existentes se bifurcaban entre estas dos tendencias, de derecha e izquierda, igual que cuando se iniciaron recién en los años 20, 30, aquellas famosas contiendas electorales entre izquierdas y derechas de Calceta, que son muy conocidas, en que pugnaban por mantener o por ganar y captar la simpatía del pueblo y por lo tanto tener el poder político en sus manos. Una derecha conservadora aliada con una iglesia y un pensamiento mucho más de avanzada que pugnaba por salir adelante, con una juventud que se había educado y se seguía educando en colegios, fiscales, en colegios liberales, en colegios públicos como el Colegio Olmedo, y como tú bien lo señalas, después en colegios públicos como el 13 de octubre de Calceta, donde la educación ya fue mucho más liberadora. Claro. Era un aspecto básico. Hoy día sigue siendo lo mismo, Ramiro, sino que hay que ver las circunstancias históricas. ¿Qué pasó? A veces, te digo, los pueblos se beneficiaron de esa pugna. Porque eso, bien tú lo dices, no sé, la izquierda y la derecha en el Pizarro Bolívar no se originó en la pugna liberal conservadora. Y no te olvides tú que nosotros, pues, oriundo de nuestra tierra, de aquí, de la parroquia nuestra, Quiroga, que la parroquia rural en ese tiempo es Wilfrido Lor Moreira. Y Wilfrido Lor Moreira era, pues, en la historia de lo que nosotros posteriormente hemos ido rescatando y leyendo, pues, era opuesto a esa política liberal que ya había y que ya espontáneamente se fue produciendo en la sociedad, Ramiro. Pero la gente fue entendiendo, la gente se fue educando y en la medida que se fue educando, fue adoptando las prácticas de producción que ya habían, pues, en el tiempo del predominio conservador. Entonces, los que han leído y tienen todavía sus ancestros, por los cuales también hemos aprendido, que es lo que llamamos la tradición oral. Por eso no está escrito, nadie lo escribió. Y ya te digo, en un tiempo donde no había todavía la preparación. Entonces, los que tenían el poder económico, los hacendados grandes, porque así se formaron la mayoría de nuestros cantones, es decir, los que decidían el futuro eran los dueños, los hacendados. Posteriormente, con el tiempo se le ha dicho cacique, y aún así, de todas formas, ahora hay ciertas inclinaciones a ese manejo, porque hay personas que asumen el reto de administrar, pero lo hacen, digamos, con su propia visión, con sus propias características, y eso a veces no encaja con los conceptos que nosotros podíamos tener y lo que debe de ser una administración. Pero eso es secundario, no es el tema. Lo que hay que resaltar es lo que tú decías al principio, esos hechos que nos fueron, digamos, nosotros forjando a través de la historia como una ciudad y cómo nos fuimos organizando. Nosotros éramos una zona ganadera, agrícola, incluso exportadora cuando todavía estaba en su auge el puerto de Bahía de Caracas. Entonces, teníamos recursos y había gente que con sus recursos se preocupó de enviar a educar a sus hijos a otras ciudades grandes, a Guayaquil. Aquí. No olviden que Wilfrido Lor Moreira fue, que te digo, contemporáneo de José María Velasco Ibarra. Por ahí hay una historia que se cuenta también de parte del lado de los conservadores, que fue el milagro de la Virgen Dolorosa, donde estaba Wilfrido Lor Moreira. Entonces, Wilfrido Lor era la contraparte de la revolución liberal. Y el problema de la revolución liberal es que cuando ya se empezó a tratar de organizar ese gobierno, todavía había la disputa entre los propios hacendados grandes o entre los propios latifundistas, porque eran latifundios, en el sentido de que eran grandes extensiones que se explotaban, y la peonada, que se conocía así de las haciendas, pues estaba muy limitada. Entonces no tenía acceso. Hubo gente, sobre todo por la condición cristiana, hubo gente que entendió que había que educar y había que cambiar la concepción que se tenía de la educación. Había que hacerla laica para poderla hacer más democrática. Y yo te cuento una cuestión que es de orden personal. Mi abuelo por parte de madre era acérrimo conservador. De él me enteré de muchísimas cosas. Y mi abuela, originaria de Canuto, era de apellido Zambrano, emparentada con
aquellos que en ese tiempo de la revolución anduvieron con Alfaro. Y sin embargo, ellos se pudieron entender. Y no, yo soy de origen de eso por el lado de mi mamá, pero teníamos acceso a eso y la diferencia que había, ya te digo, es que sí había del lado conservador gente que quería mandar a educar a sus hijos y los mandó fuera. Por eso es que siempre hubo eso, profesionales que se hicieron afuera, como el caso que yo te proponía de Wilfrido Olor Moreira, que tuvieron acceso pues, a los colegios y a la universidad en Quito. Hubo gente que estudió en la West Point, pero era, por ejemplo, un hijo descendiente de uno de los que fue presidente de este municipio, también propietario de tierras y todo eso. Pues tenían el poder económico y pudieron educarse incluso en el extranjero. Entonces, te digo que yo pienso, después de ver Manaví tantos años, que eso era muy parecido a lo que ocurría aquí, ocurría en Santana, ocurría en Ipiapa, y creo así, ¿no? Porque tú encuentras los manavitas y manavitas que han sido un factor de desarrollo, tanto que te digo, en la provincia, como en el Ecuador entero. Indudablemente, Calceta siempre fue un emporio de producción agrícola y producción ganadera. Sí, claro. De Calceta salió mucha gente que enriqueció la cultura en el Ecuador. En Puerto Viejo encontramos muchos, ¿ya? Oriundos de Calceta, y de Claro. siempre lo encontramos. Y lo encontramos incluso haciendo historia en la vida nacional. Siempre recuerdo a Agustín Zambrano, el primer aviador que existió en Manabí y uno de los 7 haces de la aviación ecuatoriana. Uno de los 7 aviadores con que se inicia la aviación en el Ecuador y que murió en 1927 producto de un accidente aviatorio. Fue estudiante de la Escuela Cameri de Italia, donde se formó como aviador. Tío de Rosaté Giler Zambrano de Lor Moreira. Ah, sí, pero es la esposa de los Entonces, dos. vemos allí como personajes como Agustín Zambrano y el mismo Antonio Granda Centeno, oriundo de Calceta y uno de los grandes impulsores De la vialidad, sobre nacionales todo. de la vialidad en el Ecuador y uno de los grandes monstruos de la economía nacional en sus respectivos momentos, que llegó a armar emporios de comunicación como El Comercio, Últimas Noticias, Radio Quito y otros más. Así es. Hicieron futuro fuera de Calceta, pero nunca olvidaron a Calceta, siempre estuvieron en Calceta y han engrandecido a Calceta en el tiempo. Esas diferencias ideológicas, esas diferencias de partido y no ideológicas, de posiciones, siempre fueron cortadas y fueron salvadas por el amor. Se unieron las mujeres y los hombres de diferentes tendencias y las familias se volvían a unificar. Y eran los tiempos en que ese Calceta, de esas peleas intestinas de derechas y de izquierdas que prevalecieron en los 60, especialmente con Velasco Ibarra, que fue el gran orador del Ecuador y que conquistaba a las personas, especialmente al sector rural, lo conquistaba con sus palabras, un intelectual y un grandioso hombre de letras, 5 veces presidente por último. Claro. Eran los tiempos en que, a más de lo del campo productivo, de la riqueza productiva de Calceta, había también una riqueza en lo que corresponde a cultura, en lo que corresponde a tradición. Se cuenta mucho acerca de esos paseos por las playas del río, con ese viejo e histórico puente rojo donde las familias llegaban y acomodaban sus tendidos para allí hacer un día de fiesta, un día de picnic, un día de familia al aire libre, congeniando con otras familias en las riberas del río de Calceta, mientras las balsas desfilaban por allí. ¿Recuerdas algunos tiempos de eso? Sí, claro que sí. O sea, ¿qué te digo? Había celebraciones que nosotros teníamos por nuestra tradición. Por ejemplo, San Juan. La fiesta de San Juan y la gente iba a bañarse en el río en la noche. O sea, esperar hasta las 12 de la noche para bañarse en el río por la tradición de la fiesta de San Juan. Y eso se desarrollaba en el río. Obviamente el bañarse a esa hora de la noche era voluntario, pero había mucha juventud que le gustaba celebrar de esa manera. Y se repartía pues el tradicional canelazo, la gente iba.
y había ya, ¿qué te digo?, música, y la gente disfrutaba de eso. Las otras eran las fiestas de San Bartolo, que eran tradicionales también. Claro que eso era el 10 de agosto, pues, la, casi como ellos, como la fundación, porque todo en mi vida el 10 de agosto era la fiesta de San Bartolo. El barrio San Bartolo inicialmente pues pertenecía al otro lado de la ribera, al otro lado del río, relacionado con el centro de la ciudad. Y entonces ahí aparece ese puente rojo, puente tradicional que lo hizo que se hizo en el gobierno de presidente Tola, algo así. Pero ese puente está ahí más o menos aproximadamente en 1926. No, Isidro Ayora fue el que vino a inaugurar eso. Hay una foto de Martita ahí en el museo de la inauguración de ese puente rojo, ¿no? Es el primer puente que ya unió San Bartolo con el centro de la ciudad. Y lo que usted dice, las ferias, o sea, dice, semana a semana, el movimiento comercial, el movimiento de productos se daba por el río. Y entonces era obvio pues, que se organizaban actividades de tipo festivo allí, por decir algo, ¿no? Y otra era porque ese punto, cercano al puente rojo del río Carrizal, era el sitio donde llegaban las balsas, las canoas. En esos años, al inicio de esos años, había una comunicación que venía de la propia bahía de Caracas a través de unas lanchas con motor fuera de borda. Y nosotros habíamos visto que, por ejemplo, en un inicio lo que tú veías eran unas enormes balsas. Le llamamos balsas porque era madera de balsa, pero eran enormes las boyas que nosotros decíamos, como quien dice, era como una balsa de unos 100 metros articulada. Y en esa balsa se viajaba por el río Carrizal a lo que nosotros conocíamos como la sabana, a la altura de Bachillero, San Antonio, de Chones ya, y se llegaba pues al estuario de Bahía de Caracas. Entonces las personas hacían una forma de casita sobre esas balsas y se viajaba, porque el viaje era largo, duraba un día. Entonces se viajaba y se salía por acá en la tarde y se llegaba recién al amanecer, se llegaba a Bahía de Caracas. En ese tiempo. Entonces, lo que tú refieres de las actividades, San Juan, por ejemplo, era un punto, un motivo de reunión para tomarnos las bebidas espirituosas. Rolando, aquí en esta foto vemos una de las lanchas que viajaban de Calceta a Bahía de Caracas. Es una foto de comienzos del siglo XX, dice 1904 Potopil. Ajá. Es claro, una hermosísima foto y vemos algo que se perdió en la gente ya en la década de la transformación del urbanismo, cuando se pierde el urbanismo anterior. Porque hasta los años 60, las personas que a lo menos en Calceta tenían también sus lugares de preferencia para ir a pasear, a dar una vuelta, a caminar con sus familias, lo hacían en familia, claro, especialmente los fines de semana y en la noche. Era el lugar de la plazoleta, era el lugar del parque, era el lugar donde se había acomodado ese reloj histórico que también tiene Calceta, y junto al parque, esa iglesia que siempre estuvo allí. Y la gente concurría con el pretexto de la misa para después aprovechar, darse una vueltita por el parque. Perdón, pero iban en familia. Claro. Iban el esposo, la esposa y los hijos, e iban como que fueran a un día de alta fiesta, a un día con mucho protocolo de fiesta. Los varones, los caballeros iban, como lo vemos en esta foto, con sus ternos. Algunos llevaban chaleco interno y vestían también con sus bastones y también con sus sombreros. Y lo vemos en esta foto que es muy explícita. Y las señoras, las damas se vestían con sus mejores galas, con sus mejores atavíos. Se vestían los fines de semana en la noche de fiesta, el parque y las calles de Calceta. Claro. Así fueron esos tiempos.
¿Saliste con tus padres también Me a gustaba, ese tipo de fiesta, a ese tipo de recorrido, a ese tipo de caminatas? eso me gusta recordar, Ramiro, y porque creo que algo parecido debe haber ocurrido en los otros cantones de Manabí, pero eso era la tradición nuestra. O sea, la gente se ponía lo que decíamos la ropa dominguera, es decir, todo el mundo se ponía bien elegante, bien vestido. Ah, nosotros pues, en ese tiempo todavía había los betunderos, todo el mundo hacía limpiar bien sus zapatos, fíjate, ¿por qué? Porque además de que teníamos la costumbre religiosa de reunirnos alrededor del templo, te digo, te hablo del parque central, del templo y del reloj. Ese era el punto donde concurríamos. Y nosotros éramos jóvenes, adolescentes, y ya andábamos, ¿qué te digo?, interesados en las chicas que había en esos tiempos. ¿Y qué pasaba? Que había todavía ese tradicionalismo que las chicas no salían, si no salían como el papá, la mamá, o los abuelos en nuestro caso. Entonces era muy difícil encontrarse con las chicas porque las chicas no salían. Una, porque no había todavía toda la facilidad, ni la tecnología, ni las vías, ni los servicios urbanos que hay en estos tiempos. En ese tiempo se salía a caminar, a pasear alrededor del parque, bajo esos almendros que ya había en esa época, del 60. Entonces, era fantástico. Hasta esa época todavía las mujeres iban con mantillas, pues se ponía, no había unas mantillas tejidas elegantes, que las damas, pues ya, ¿qué te digo?, de la sociedad calcetense iban con ese atuendo a la misa. Y eso era domingo a domingo, por la tradición religiosa que nosotros siempre respetamos. Y entonces, ¿qué te digo? Nosotros veíamos a nuestros mayores, veíamos que tenían esas costumbres. Y nosotros íbamos ciñéndonos a eso. Y aprovechar para pasear en el parque, donde por ahí había, pues, todavía había los fotógrafos, eso de que se ponía. Los fotógrafos de mangas, decíamos, estaban ahí en el parque y que maravillosamente todos hacían. Yo también hice fila para tomarme alguna foto en esos tiempos porque era económico y era divertido Claro. a la vez porque incluso llegaron a usar esos caballitos en los que uno también se tomaba una foto y era mucha diversión. Rolando, uno de los problemas principales de Calceta era el agua. El agua, el factor fundamental para la protesta de los pueblos y Manabí, llevó adelante su protesta en el 62 reclamando agua, porque Manabí no es que es tierra sin agua, es tierra con agua, es tierra con montañas, es tierra donde existen afluentes naturales y propios de donde brota el agua, pero el agua se pierde en el mar. Había que contener las aguas, la gente hacía pozos con el fin de tomar agua, de conseguir agua para su alimentación, para su vida. Calceta también vivió lo indecible por contar con agua potable. Lo anecdótico de Calceta en relación con las otras ciudades de Manabí en su centro norte es que Calceta siempre contó con un río, que tú mismo lo señalabas. Claro. Se secó La una vida. ocasión allá en el año 60, porque Calceta en su río, el río Carrizal, siempre ha tenido agua invierno y verano. La gente se abastece ese río de todos esos esteros, de todos esos riachuelos que nacen en las montañas. Sí, ese era. Pero la gente se abastecía del agua de ese río y también de los pozos que por sus propios medios llegaban a crear. Entonces las enfermedades intestinales que se producían, en especial en la población infantil, fueron múltiples y también dramáticas. Hubo Claro. necesidad entonces de pelear por tener agua potable, agua canalizada. Se Claro. construyó la red de agua potable en Calceta, allá por 1971, luego de un proceso fuerte, de una pelea bastante sentida para tener Claro. agua. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso fue una lucha también política y también integrada, porque en ese tiempo las cosas se hicieron, por ejemplo, con préstamos no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero en ese tiempo estábamos, ¿qué
que te digo, era la variabilidad de los gobiernos, porque tú recordarás que Velasco Ibarra, por ejemplo, subía y también bajaba. Y en la cuestión del acceso al poder. Y entonces todas las obras en Manaví en ese tiempo estaban tuteladas, financiadas por el gobierno central. Para nosotros fue definitivo la creación del CFM. Y creo que una de las cosas que ha perdido Manaví en las últimas décadas es eso, un poco de autonomía para manejar nuestras necesidades. Y qué te digo, por encima de toda la parafernalia de la corrupción y toda esa cosa, esas entidades para nosotros en Manaví siguen siendo importantes y necesarias. En ese tiempo, gracias a toda esa gestión, había gobierno velasquista cuando por ahí en el museo creo que tiene las fotos de cuando se inauguró el servicio de agua potable, pero eso era una inauguración de agua potable para la mayoría de los cantones del norte de Manaví. Y se logró eso que era básico. Ahora tú puedes entender perfectamente, Ramiro, que las cosas se ven desde el punto de vista que tenemos cada cual. Los que participamos en la visión que teníamos de qué era lo que necesitábamos. Mucha gente después de algunos años te decía, bueno, fíjate que la gente que tomaba agua del río no tiene mayores enfermedades, éramos sanos, éramos más saludables con el agua del río. Pero no, había los que conocíamos, que revisamos todo el historial del desarrollo de la salud en el norte de Manaví, sabíamos que nosotros éramos territorios a veces amagados por el colerín. ¿Te acuerdas del colerín? Ahora se le llama cólera. Eran las enfermedades que se presentaban y había pues unas incidencias, si se revisaban las estadísticas, las incidencias, por ejemplo, de enfermedades como hasta el Pero Rolando, la población sufría mucho, especialmente esa población pues, rural, porque pues Calcheta es un pueblo un cantón totalmente rural, un cantón con lugares montañosos, selváticos y con pocos caminos. Qué duro que era la vida en esos momentos y que aparte del beneficio que conllevaba la construcción de una red de agua potable, necesitaba de algo más que era el hospital. Mira, son dos obras fundamentales para el desarrollo de Calcheta. ¿Cómo se inició todo este proceso? No, ya te digo, eran las ideas de ese tiempo, porque tú sabes que cada generación viene y va haciendo su visión de futuro. Y entonces en ese tiempo las ideas nuestras era eso, resolver el problema sanitario, que era lo correcto. Ya había en el país también hubieron instituciones que se preocuparon de eso. El Ministerio de Salud entendió sus responsabilidades, no estaba tan politizado como después con el tiempo se fue haciendo eso, un gran problema. Porque la salud tiene que estar manejada por personal sanitario capacitado, sobre todo capacitado, en el ámbito, que te digo, científico y en el ámbito humanista. Porque cuando tú tienes que resolver el problema de una población, no puedes estar viendo ningún sector ni nada, sino atender a todo el mundo, a todos los ciudadanos por igual. Y esa era la forma, crear los sistemas de agua potable para pensar también en que eso significaba proteger la salud de la población. Eso es lo que había que pensar. Entonces, soluciones ya, digamos, mayores para un problema que iba poco a poco creciendo por lo que tú dices, ¿no? Se fue produciendo la migración de la gente del campo, pero tenía esos servicios para buscarlos precisamente en los centros urbanos. Y eso fue pasando poco a poco en la mayoría de nuestros cantones. Y se fueron logrando esas cosas. Para los que vemos después en una retrospectiva lo que pasó en todos esos años, esas fueron cosas fundamentales. Entonces, agua potable, salud y también educación, que sigue siendo hoy el tema. Lo que pasa es que en otras circunstancias ha cambiado los sistemas políticos, la estructura del Estado, todo eso cambió. Y en esos años que todavía estábamos, ahí hubieron periodos, porque tuvimos en dictadura y en democracia, tuvo el tiempo la influencia del velasquismo. Nosotros tuvimos allí en ese tiempo como gobernador de Manaví a Luis Félix López, el doctor Luis Félix, que era médico y también político. Entonces, esa ayuda fueron fundamentales porque desgraciadamente también ocurre eso,
que la influencia política de las personas, bueno, tienen eco arriba, porque siempre había que recurrir al gobierno central. Entonces allá se lograba eco porque a veces uno tenía ese vínculo político, amistades. Había ciudadanos, digamos, ya destacados arriba en Quito que eran oriundos de acá de Manabí y que siempre nos atendían, por lo menos. Entonces se fueron logrando eso, el agua potable y el hospital. Hay un acontecimiento ahí histórico, pues que cuando quiso el doctor José María Velasco Ibarra venir a inaugurar el hospital, el primer hospital, porque ahora está situado en otro lugar, entonces el helicóptero que lo traía descendió en un montículo que hay cerca del cementerio aquí en la ciudad, pero era invierno. Y cuando se bajó del helicóptero, el doctor Velasco se enlodó los zapatos. Y tú puedes recordar cómo era Velasco. Bueno, era radical, él no escuchaba, sino que tomaba decisiones. Y llegó hasta allí, no fue al sitio donde se había preparado el acto, nos quedamos con la bata alzada, decimos los manadinos, porque Velasco se regresó. Fue una anécdota ¿cómo que se llama? La inauguración del hospital aquí en Calceta. Un conservador con su protocolo que no lo cambiaba nadie. Rolando, tuviste la oportunidad de servir a Calceta. Fue un espacio muy hermoso, fue un espacio político que marcó tu vida. Martita, ¿qué nos puede usted acompañar con Rolando en este campo de esos tiempos cuando Rolando Mendoza Vélez participó en la política? Doctor, ¿presidente o alcalde? ¿Cuál era la diferencia de estas dos, tanto de presidente municipal como también se nombra presidente ocasional? O sea, sí. ¿Cuál es la diferencia? Si nos puede ayudar con este aporte. En ese tiempo nosotros veníamos de terminar el tiempo de la dictadura militar. Esos fueron 9 años de dictadura. Y entonces vino primero una consulta para decidir, para aprobar la nueva constitución de ese año, que fue la del 78. En el 1978 se aprobó esa constitución. Entonces pasábamos de una etapa de dictadura a la etapa constitucional. Las leyes que estaban hechas, en ese tiempo la constitución nueva, teníamos que irla adaptando, pero en ese tiempo la ley del régimen municipal rezaba que la sesión inaugural era para elegir las dignidades administrativas del consejo. En ese tiempo eran 7 concejales que se elegían. 7 concejales, y entonces se organizaba la elección y el que ganaba la elección y hacía la mayoría, los concejales de mayoría elegían al presidente, no al alcalde. Todavía no se había reformado la ley y lo que se elegía era presidente municipal. Entonces, nosotros ganamos la elección, digo nosotros porque éramos un movimiento. Yo estaba cobijado en el velasquismo de ese tiempo. Entonces, el partido que auspició mi candidatura fue el velasquismo. Entonces, yo gané esa elección. Y como había también la intermedia, la elección intermedia, ¿eh? Entonces quedaban concejales del mismo partido, de la anterior administración, y entonces el que ganaba hacía mayoría, 4 concejales porque éramos 100. Esas elecciones las gané. Habíamos tenido un movimiento que había venido elaborando durante todo ese periodo dictatorial, y como es normal en todos los pueblos, nos reuníamos a veces en la plaza cívica, en distintos lugares donde se conversaba de política, se escuchaba noticias y todas esas cosas. Y empezamos a organizar ese movimiento con él, al amparo del velasquismo. Gracias a Dios, pues, no fue bien, porque ganamos esa elección. Fue una elección un poco difícil, porque usted sabe que también oponerse al poder constituido, que le digo, económico, si se quiere, no era tan fácil. Bueno, pero contra todo pronóstico, nosotros ganamos esa elección. Nosotros porque participamos, un grupo de ciudadanos.
Y en esa sesión inaugural me eligieron a mí presidente del municipio. A mí se me eligió el 7 de diciembre de 1979. O sea, ya había también Jaime Roldós Aguilera, el presidente del Ecuador, había ganado la elección en ese tiempo. Entonces, este asunto del vicepresidente se elegía también en las mismas sesiones. Las sesiones iniciales fueron difíciles porque en la anterior administración había estado todo el tiempo de la dictadura. Y ellos lo que hacían pues era ir cambiando, digamos, de presidente, que a la final siempre se reelegía. Entonces, ya en ese caso, hubo que aplicar la ley, que era la ley de régimen municipal. Pero en esa sesión inaugural se elegía el vicepresidente y también ¿cómo se llama? Lo que tú me decías, el presidente ocasional. El presidente ocasional, que era el que se encargaba del municipio en la medida que el presidente titular tenía que salir a hacer la gestión a otras ciudades, a Puerto Viejo, a la capital. Nosotros también una buena comunicación con el municipio de Puerto Viejo, el tiempo de don Vicente Mendoza Rivadeneira, y con la capital, porque había que ir a buscar los recursos, y los recursos tú no los conseguías aquí en tu propia ciudad, había que buscar las partidas de Quito, ir a los ministerios. Esa era la gestión que le tocaba al presidente. Y yo te digo, en ese aspecto yo pues me siento grato porque hubo mucha gente que me apoyó, que me ayudó. Yo no tenía experiencia, yo tenía apenas 29 años. Yo había venido desempeñándome como médico casi rural. Me puse como todo médico, mi consultorio, y empecé a trabajar. Y entonces ya te iba ya picando adentro un poco de tu corazón el coraje de ver, por ejemplo, lo que había. Había bastante desnutrición. En esos 9 años de dictadura no se avanzó casi. Se avanzó en cuestiones importantes que se mantuvieron y se fueron enriqueciendo, ¿no? Porque ya estaban ahí. Lo principal en sí, Doctor, Rolando, es que... Sí, Martita, siga. Sí, déjame terminar eso, porque eso también es otra cosa que para mí, en lo personal, significó mucho. Es decir, cuando tú como médico sales con toda la ilusión de ejercer tu profesión, se te muere un niño, y tú te das cuenta que ese niño se ha muerto por desnutrición. Entonces tú por adentro te estremeces y tú dices, no, pues esta realidad es mismo que aunque sea conversarla y discutirla para poder buscar una alternativa. Y entonces esa fue la motivación para que yo me meta en ese lío del municipio, Martita. Se lo confieso. Que en un momento te dio ya te tocó el corazón y tú dijiste, no, vamos a decir, yo no quería pelear con nadie, yo tenía mucho respeto por las personas. Tú puedes imaginar que ahí estaba mi colega, el doctor Álvaro Mazo, un hombre que sabía también de salud pública, y yo lo respetaba muchísimo. Pero Rolando, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? No sé, Marta, estamos a pocos minutos de terminar el programa. ¿Alguna otra inquietud, Martita? Sí, solo realmente está muy bien. Doctor, ¿cuál fue el aporte de Rolando Mendoza en su presidencia municipal? Hijita, en el aspecto de educación, yo volví a retomar lo que habían querido eliminar, ya que era la educación municipal. Yo empujé la educación, hicimos un convenio con el Ministerio de Educación, ese era un caballero también, ese señor ministro, que era el doctor García Feroz, nos dio 40 escuelas. En ese tiempo había una institución que se creó para esas escuelas prefabricadas. Entonces nos dieron 40 aulas de esas prefabricadas para poder atender la educación rural. Entonces hicimos eso, seguimos impulsando la actividad rural, porque tú sabes que en ese tiempo y ahora, yo no sé con qué criterio quitaron esas escuelas rurales. Allí es donde se reúne el pueblo, la gente del campo, donde se reúnen hasta para hacer el baile, para que se conozcan los chicos con las chicas, para que la gente participe, para que se hagan negocios, pero se quitó esas actividades y las escuelas se cerraron. En ese tiempo yo lo que hice, en esa parte de la educación, que era mi responsabilidad, empujar eso. Hicimos un convenio, se hizo el Jardín de Infantes Amado de Quiroz, lo vino a inaugurar, ahí está en la foto, no sé si tú la tendrás, Martita, la foto de la inauguración de ese Jardín de Infantes. Se llamó Amado Quiroz porque era quien fue el que donó inicialmente el terreno.
Y en la educación hicimos eso, empezamos a levantar un poco la cultura, pues ahí nació el museo en el que usted ahora está, Martita. El museo era Luis Félix López, también pues uno respeta los criterios posteriores, no es una cuestión de discutir por qué me pongo o no el nombre, le cambiaron el nombre, pero el museo se llamaba Luis Félix López. Y se recogió la obra escrita, manuscrita, quedó allí, no sé qué pasaría después, de Los Designios, que fue una novela de Luis Félix López premiada pues, en una bienal de literatura en México o en Cuba, algo así. Entonces, se inició con eso. Él venía, porque la casetense venía de vez en cuando y conversábamos muchas cosas en el aspecto de la cultura. Y por ese lado, pues, nosotros también queríamos destacar eso, porque la historia tiene que escribirlo el letrado, el que entiende de la letra, de la narrativa literaria. Y también hubo, pues, por ahí otros aportes, por ejemplo, de gente que le gustaba conservar, por ejemplo, los aspectos precolombinos, o sea, los indígenas que había aquí antes, que tenían sus objetos de cerámica. Aquí vino, por ejemplo, el señor Yamil Lumés. Él tenía una colección porque él privadamente había recogido esos vestigios que quedaron de la cultura anterior, que fue ya después de la colonia, ¿no? Entonces hicimos eso, en la parte de la educación. Hubo la participación también de don Pedro Lor, que era el presidente ocasional en ese tiempo, y era un maestro, él era profesor joven también. Él ya tenía participación política, porque él era concejal ya electo en ese tiempo. Nosotros íbamos a renovar por cuestiones de la ley. Cuando yo gané, renovamos con el apoyo de él. Pedro Lor era el comisionado de Cultura, y estaba atrás también de todo esto que estábamos haciendo. Y una cosa que yo siempre respaldaré y por lo que le agradeceré, porque tú sabes que administrar no es cuestión de decir yo soy el que hago, yo soy el que creo, yo soy el que hago, el que voy adelante, sino es el grupo de personas con el que tú trabajas. Entonces Pedro Lor tenía el mérito de que, por ejemplo, hicimos en cartas de naipes, por el lado de las inclinaciones de él, porque a Pedro le gustó siempre jugar naipes, pero hicimos unos naipes donde poníamos la bandera, el escudo y la letra del himno cantonal. Y se lo repartíamos a las escuelas. ¿Para qué? Para que los niños tengan la idea de que su tierra, había que desarrollar eso, el amor por la tierra, la pertinencia. La gente necesita amar las cosas para poderlas llevar adelante. Y llevar adelante un pueblo es también responsabilidad de las nuevas generaciones. Los niños tienen que saber de dónde vienen y hacia dónde quieren ir, para que tengan una visión, digamos, de futuro para ellos, para su familia y para el pueblo en el que viven. Entonces, eso se hizo en la parte de educación, en mi gestión, la gestión de algunas personas a las cuales yo siempre estaré agradecido porque apoyaron mi gestión, me apoyaron desprendidamente. Entonces, en esa parte, en la parte de salud, pues yo también tenía conversaciones a veces con el doctor Silvio Larrea, que era mucho mayor, un médico también, yo admiré muchísimo porque era el verdadero médico rural. El señor se montaba a caballo y salía a buscar a sus pacientes al campo, a caballo, porque no vivía acá. En el tiempo que él ejerció, fue también político, fue diputado, en el tiempo que le tocó a él. Pero él me dijo una vez, me dice, doctor, usted todavía no le devuelve nada a la profesión que usted tiene, usted es médico. Y yo no le puedo responder, yo estaba en esas circunstancias porque en la vida las planteó y había que enfrentar. Pero después pensé que efectivamente había que hacer eso. Se me eligió presidente de la Cruz Roja. Una gestión, Martita, le duró 15 años. Yo fui 15 años presidente de la Cruz Roja, pero no me voté hasta que no dejé terminado eso. Yo no di la plata, lo único que hice fue ir a pedir a Quito. Y también me topé con el agradable apoyo también y de gratitud para Luis Félix López, que siendo subsecretario un tiempo ya de la izquierda democrática, dio 8 millones para construir el edificio que hay acá.
Y eso precisamente para mejorar el aspecto de salud que ya venía con cuestiones de tecnología, de exámenes necesarios. Siempre al viento del avatar político, porque ya en ese tiempo yo no tenía representación municipal, pero seguía haciendo la gestión hasta concluirla. Y ejecuté la cuestión de lo que ya había hecho, sí, don Paco González fue el que me antecedió en el municipio, que ya había él donado un terreno para la construcción de lo que hoy es el Seguro Social. Entonces, hicimos esa gestión. Es también gestión del pueblo, porque había que crear esa necesidad con base, con estadística. Cuántos afiliados había en el Cantón Bolívar, en la parroquia Quiroga, todo eso en ese tiempo todavía Cotosagua no era cantón. Entonces, muchísima gente que estaba afiliada, pero que no tenía un servicio. Y el apoyo también de clasistas de la UNE cantonal, Unión Nacional de Educadores, ¿verdad?, que fue también definitivo, porque usted sabe que en el tiempo también se le hacía caso a las organizaciones de base que estaban ya organizadas y tenían representantes que peleaban. Entonces se consiguió que el Seguro Social creara ese dispensario. En ese tiempo nació como dispensario C, hoy día es unidad de atención ambulatoria, como se llama ahora, pero se creó ahí. Entonces yo en el terreno que donó Paco González logré que se construyera después de 2 años, porque cuando se abrió el servicio del Seguro Social empezamos a laborar en lo que hoy es el Cuerpo de Bomberos. Y eso era antiguamente el PISMA, ¿verdad? Y esa fue gestión anterior. Ahí participado creo también el doctor Vicente González bueno, cuando se creó la PISMA. PISMA era un plan integral de atención de salud también primaria, donde ya hubo vacunación, donde ya hubo atención de las embarazadas y todo eso. Pero eso después quedó abandonado porque ya se hizo el hospital nuevo y allí nosotros laboramos inicialmente como Seguro Social. Hoy Orlando, día sí. el tiempo siempre será corto. Ay, Queda mucho por conversar, mucha historia por develar, muchos conocimientos tuyos que quedan guardados, que están guardados y que habrá oportunidad de volver a conversar. Estamos en el minuto final. Marta Chávez, por favor, como directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, tus palabras finales. Me dices a mí, Ramiro, ¿no? Bien, sus palabras finales, estimado Rolando. Ya. Yo te digo, te agradezco por la oportunidad de poder conversar. A veces no tenemos muy frecuente conversación, pero igual cuando ya nos jubilamos, nos apartamos un poco de todas las actividades, miramos, como decimos, los toros de lejos, pero yo te agradezco muchísimo. Me parece que esta es una ventanita para ir hablándonos un poco más francamente, ¿no?, sin el sesgo político, sin interés de ningún tipo, ni económico, ni nada, ni de reconocimiento siquiera, sino para analizar hacia dónde tiene que caminar, hacia dónde debe de caminar un pueblo. Es tiempo de que nos pongamos de acuerdo, que nos sentemos a comunicarnos nada más. No quiere decir que vamos a imponer absolutamente nada a la visión que tengan quienes hoy tienen la responsabilidad de administrar las instituciones del Estado, las instituciones provinciales o locales. No, queremos conversar para buscar un camino y apoyar todo lo que haya que apoyar. Desgraciadamente, pues tenemos el derecho también de discrepar y rechazar con firmeza aquello que nos puede causar daño como sociedad o como comunidad. Gracias, Ramiro, y gracias a todos los que en este momento pueden habernos cedido minutos o ¿qué ya nos pasado, dijiste tú, esta hora de atención? Les agradezco muchísimo. Usted, Martita, también por ser el nexo. Siga adelante, que ahí estamos algunos empujando todo ese trabajo maravilloso que está haciendo. Usted está recuperando bastante de nuestra historia. Muchas gracias. Adelante, estimada Marta. Exacto, realmente todos los temas que se han tocado, y yo creo que nos falta mucho más, porque estamos recuperando la memoria histórica del Cantón Bolívar y tenemos que seguir trabajando en ello. Gracias, Ramiro, porque realmente por medio de este programa, creador de Cita con la Memoria, estamos
podemos cumplir esta meta, este objetivo realmente a donde queremos llegar. Gracias, doctor, que su aporte ha sido muy importante para la recuperación de la memoria histórica del Cantón Bolívar. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, José Rolando Mendoza Vélez, y a Marta Chávez Palacios, nuestra directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renán Alaba Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Chao, doctor. Gracias.